Antes del tiempo, antes de los cielos y antes del primer respiro del universo, Dios ya existía, infinito, eterno, autoexistente. No había materia, ni sonido, ni luz, solo la plenitud de su gloria. El silencio del vacío era testigo de su pensamiento eterno, un plan oculto, un propósito que solo él conocía. En aquel misterio sin principio, Dios concibió un diseño perfecto, crear seres a su imagen, capaces de amar, elegir y reflejar su gloria. Pero ese amor no sería impuesto, debía ser probado, revelado y redimido. Y en su sabiduría, Dios vio todo antes de que sucediera. Vio la caída, el dolor, la redención y la gloria final. Nada lo tomó por sorpresa. Antes de que Adán respirara, Cristo ya era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 versículo 9 declara, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ese misterio, ese plan secreto, no nació en el Edén, ni en el monte Sinaí, nació en el corazón de Dios antes de los siglos. Desde ese instante eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban unidos en un pacto invisible, un pacto de redención, amor y restauración. El Padre planearía, el Hijo ejecutaría y el Espíritu aplicaría ese plan en el corazón de los hombres. Así comenzó la historia más grande jamás contada, la historia de la Biblia. Entonces Dios habló, sea la luz, y la luz irrumpió en la nada. Los ángeles contemplaron maravillados la voz del Creador dando forma a galaxias, mares y montañas. Cada palabra divina traía orden, belleza y vida. Era el principio del tiempo, y con él la primera revelación del plan. El universo sería el escenario, la tierra el campo, y el hombre el protagonista del propósito eterno. Pero el amor verdadero no existe sin libertad. Y donde hay libertad, puede haber rebelión. Entre los seres creados, uno se alzó con orgullo. Lucifer, el portador de luz, quiso tomar el lugar del Altísimo. Su caída marcó el primer acto de traición en la historia del cosmos. El plan secreto de Dios, que aún permanecía oculto, comenzaría a tomar forma en medio de la oscuridad, porque incluso el mal, sin saberlo, serviría a los propósitos del bien. Dios creó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Adán abrió los ojos y vio al Eterno. En ese instante, el Creador sonrió. El cielo y la tierra estaban unidos. El plan avanzaba perfecto, sin error. El Edén no era solo un jardín, era el primer templo, el lugar donde el hombre y Dios caminaban juntos. Pero el enemigo observaba, engañó, tentó y rompió la comunión. El hombre cayó y el pecado entró en el mundo. El paraíso se cerró y la humanidad fue expulsada. El enemigo pensó que había vencido, pero Dios no improvisa. Él ya lo había previsto. Aún en medio de la caída, Dios habló promesa. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente.
Génesis capítulo 3 versículo 15. Así, el plan secreto de Dios comenzó a desplegarse. Una promesa en la oscuridad, una luz en medio de la caída, un hilo dorado que recorrería toda la historia humana hasta culminar en la redención final. Cada generación sería parte del rompecabezas eterno. Caín y Abel, Noé y el diluvio, Abraham y la promesa, Moisés y la ley, David y el reino, todo apuntaba a un solo nombre, Jesucristo. El Edén perdido sería restaurado, el trono del hombre caído sería levantado, el universo entero sería testigo de la gloria de Dios manifestada en su Hijo. Este era el principio, el inicio del misterio revelado. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que el hombre cayera para luego levantarlo aún más alto de donde había caído. El pecado sería el escenario, pero la gracia sería el protagonista. La humanidad se multiplicó, pero con cada generación, la oscuridad del corazón humano se hizo más profunda. Lo que comenzó como una chispa de desobediencia se convirtió en un fuego de corrupción. La tierra se llenó de violencia, y el eco del Edén se desvanecía entre los gritos del pecado. El hombre, creado para reflejar a Dios, ahora reflejaba su propia rebelión, y en medio del caos, el Creador observaba con tristeza, no porque hubiera fallado su plan, sino porque el plan debía pasar por el fuego, el amor debía ser probado. Entonces, Dios escogió comenzar de nuevo. Llamó a un justo entre los hombres, Noé. Mientras el mundo se hundía en corrupción, Noé escuchó una voz que el resto había olvidado. Dios le reveló lo impensable. Haré venir diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Y así las aguas cubrieron la tierra, borrando el mal, purificando lo impuro, pero en medio de la destrucción, una promesa flotaba en un arca. Noé, su familia y los animales que Dios había escogido navegaron sobre las aguas del juicio. Cuando el diluvio terminó, Dios puso su arco en las nubes. Era su señal: nunca más destruiré toda carne con aguas. Ese arco iris no era solo un pacto de misericordia, era una señal profética del plan redentor. Dios no destruiría al hombre, lo transformaría. La justicia y la gracia se abrazarían en una sola cruz siglos después. Pero aún quedaba mucho por revelarse. La humanidad una vez más se rebeló. En las llanuras de Sinar, los hombres decidieron construir una torre que llegara al cielo. Querían alcanzar a Dios por sus propias fuerzas. La soberbia del Edén revivía en Babel. Entonces el Señor confundió sus lenguas, dispersó sus propósitos y detuvo su orgullo. El hombre no podía ascender al cielo, así que Dios decidió descender, y fue allí, entre los escombros de Babel y la confusión de las naciones, que Dios eligió a un hombre para comenzar algo nuevo. Un hombre que no buscaba fama, ni poder, ni gloria, solo escuchó una voz y obedeció. Su nombre era Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre. Génesis 12. En esas palabras, el plan secreto de Dios tomó forma visible. Ya no era un misterio guardado, sino una promesa sembrada en el corazón de un hombre. Dios estaba formando un linaje, una nación a través de la cual vendría la bendición al mundo entero. Era el inicio del pacto eterno. Abraham obedeció, caminó por tierras desconocidas, confió contra toda lógica. Y en una noche estrellada, Dios lo llevó afuera y le dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, así será tu descendencia». Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así nació la fe, el canal por donde correría la redención, no a través de leyes, sino de confianza en la palabra del Dios eterno. Pero había más. En un monte desierto, bajo un cielo silencioso, Dios hizo un pacto con Abraham. Un fuego ardiente descendió entre los sacrificios, y la voz del Eterno declaró: «Tu descendencia será esclava en tierra ajena, pero después saldrá con gran riqueza». El pacto de sangre fue sellado, no solo una promesa, sino una profecía del Mesías. El linaje de Abraham sería la línea por la cual Dios mismo vendría al mundo. Pasaron los siglos. Isaac, Jacob, José, cada uno llevando una pieza del plan. Las promesas parecían lentas, pero Dios nunca se apresura. El Creador teje la historia con precisión divina. Mientras los hombres ven retraso, Él ve cumplimiento. Y cuando la descendencia de Abraham cayó esclava en Egipto, Dios levantó a un libertador, un hombre tartamudo, débil a los ojos del mundo, pero poderoso por la presencia del Altísimo Moisés. El mar se abrió, el pueblo fue liberado, el faraón humillado, y en el monte Sinaí, Dios descendió entre truenos y fuego. Allí entregó la ley, los 10 mandamientos, las instrucciones para caminar con Él. El plan seguía su curso, pero la ley no era el final, era la sombra de algo mayor. A través de Moisés, Dios reveló su santidad. A través del sacrificio, enseñó el precio del pecado. Cada cordero inmolado, cada gota de sangre derramada, era un eco que anunciaba al Cordero verdadero que vendría. Dios estaba construyendo una nación, no solo para gobernar la tierra, sino para traer al Salvador del mundo. Y así, entre desiertos, promesas y pactos sellados con sangre, el plan secreto seguía avanzando. Nada lo detenía, ni la desobediencia del pueblo, ni la dureza de sus corazones, porque Dios no olvida lo que promete. Él había dicho: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Y el cielo entero sabía que esa bendición no era oro, ni poder, ni territorio, sino una persona, el Hijo prometido, el Mesías eterno. El pacto estaba sellado, el escenario estaba preparado, la historia se movería ahora hacia reyes, profetas y guerras. Pero el corazón del plan seguía siendo el mismo: redimir al hombre y restaurar el reino perdido. El desierto había quedado atrás, la esclavitud era historia, y el pueblo que había sido llamado de Abraham se convirtió en una nación bajo la mirada del Altísimo. Israel,
el pueblo de Dios, caminaba con una nube de gloria de día y una columna de fuego de noche. El Creador habitaba entre ellos en un santuario, en el centro del campamento, como un rey invisible que guiaba a su pueblo escogido. Pero con el tiempo los hombres quisieron lo que las otras naciones tenían, un rey humano. El corazón de Israel se desvió, y lo que debía ser una teocracia divina se convirtió en una monarquía imperfecta. El pueblo pidió: «Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones». Y Dios, aunque sabía las consecuencias, se lo concedió. Primero vino Saúl, fuerte, imponente, elegido por la vista, pero vacío de obediencia. Su orgullo lo derribó, y el plan de Dios siguió su curso, porque ni la elección humana puede alterar el propósito eterno. Entonces Dios escogió a un pastor, un joven que tocaba el arpa y cuidaba ovejas bajo las estrellas de Belén. Un muchacho cuyo corazón latía al ritmo del cielo. Su nombre era David. Mientras los hombres miraban su tamaño, Dios miraba su alma. Y en ese corazón humilde y valiente, el plan secreto avanzó con poder. David no solo conquistó gigantes y reinos, conquistó el corazón de Dios. En sus cantos, profecías y salmos, el Espíritu Santo habló del Mesías que vendría. El Señor dijo a mi Señor: «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Salmo 110:1. David gobernó con justicia, pero más allá de su trono, Dios le dio una promesa eterna: «De tu descendencia levantaré a uno que reinará para siempre». Segunda de Samuel 7:12-13. Pero más allá de su trono, Dios le dio una promesa eterna: «De tu descendencia levantaré a uno que reinará para siempre». Segunda de Samuel 7:12-13. Ese descendiente no sería otro rey humano, sería el Rey de Reyes, el ungido, el Cristo. Así, el pacto davídico se convirtió en una de las piedras más brillantes del plan divino. El reino de Dios ya estaba en camino, y la genealogía del Mesías avanzaba en silencio entre generaciones. Sin embargo, los siglos que siguieron estuvieron marcados por caos y división. El reino se partió en dos: Israel al norte, Judá al sur. Los reyes se corrompieron, los profetas fueron ignorados, y la voz de Dios comenzó a sonar lejana. Pero aunque el pueblo olvidó al Creador, Dios nunca olvidó su promesa. De entre la oscuridad, Él levantó profetas como fuego, hombres y mujeres que desafiaron tronos, que hablaron la verdad cuando la verdad costaba la vida. Isaías vio con ojos espirituales al Rey venidero y proclamó: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Isaías 9:6. Jeremías anunció un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones. Ezequiel vio el Espíritu soplar vida sobre huesos secos, y Daniel, en Babilonia, contempló la visión de un reino que nunca sería destruido. Y el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo
serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel 7:27. Cada profecía era una pieza más del rompecabezas celestial. Cada palabra era un eco que apuntaba al futuro. El plan seguía su curso, tejiéndose entre la desobediencia humana y la fidelidad divina. Cuando los reinos de la tierra se levantaban y caían, Dios seguía escribiendo su historia. El exilio de Babilonia, el regreso a Jerusalén, la reconstrucción del templo, todo formaba parte de la preparación del escenario final. Porque un día, en el silencio de los siglos, el cielo volvería a hablar. Dios había prometido que del linaje de David nacería el Salvador. Y aunque los hombres pensaban que el trono se había perdido, el linaje aún seguía vivo. Oculto, silencioso, pero protegido por la mano del Creador. De una raíz seca brotaría una rama nueva. De una nación herida saldría la esperanza del mundo. El Mesías estaba por nacer. Los profetas callaron. El cielo guardó silencio durante más de 400 años. Ninguna visión, ningún mensaje, ningún ángel. Parecía que Dios había desaparecido. Pero en realidad, el plan estaba madurando. Y en ese silencio sagrado, el reloj de la eternidad marcó la hora perfecta. El mundo se preparaba para el cumplimiento de todo lo anunciado. Roma dominaba, los hombres esperaban y los cielos se inclinaban. Porque cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo. El Rey prometido estaba a punto de entrar en el mundo, no con ejército ni corona, sino con humildad envuelto en carne, para revelar el misterio guardado desde la fundación de los siglos. Así concluye este acto del plan secreto. Los reinos humanos se levantan y caen, los hombres olvidan, los profetas claman, pero el propósito de Dios avanza, imparable, perfecto, eterno. El Verbo eterno tomará forma humana, y la historia de la redención entrará en su punto más glorioso. El pueblo que una vez fue esclavo en Egipto ahora camina bajo el sol ardiente del desierto. Millones de almas avanzan entre dunas interminables, con el eco del mar que se abrió aún resonando en su memoria. Pero el desierto no era solo un camino, era una prueba, era el fuego en el que Dios purificaba un corazón rebelde para convertirlo en una nación santa. El plan secreto de Dios seguía avanzando. Israel no era un pueblo más, era el instrumento escogido para portar el linaje de la promesa. De su sangre nacería el Mesías. Pero antes de llegar a la tierra prometida, debían aprender algo que el Edén había olvidado: la obediencia. En el Sinaí, mientras el monte temblaba y el humo ascendía como una antorcha, Dios se reveló nuevamente, no como un desconocido, sino como un esposo que renueva su pacto con la esposa infiel. Truenos, fuego y un sonido que estremecía los huesos, la voz del Dios eterno. Allí entregó su ley, no como cadenas, sino como un reflejo de su carácter. Cada mandamiento era una ventana a su santidad, una sombra de lo que vendría, el Cristo que cumpliría toda justicia, pero el corazón humano seguía siendo el mismo desde Adán.
Mientras Moisés subía al monte para recibir las tablas de la ley, el pueblo se impacientó. Fabricaron un becerro de oro y lo adoraron. El mismo pueblo que vio abrirse el mar se inclinaba ahora ante el metal muerto. Y en esa escena se reveló una verdad eterna. Sin un nuevo corazón, el hombre no puede sostener un pacto santo. Aún así, Dios no destruyó a su pueblo. Moisés intercedió, una figura profética del mediador que vendría, y el Señor, en su infinita misericordia, renovó su promesa. Israel continuó su viaje guiado por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, símbolos visibles del Dios invisible. Cada día caía maná del cielo, y cada roca golpeada daba agua viva. Todo era una señal, una sombra de Cristo, el verdadero pan del cielo y la roca de salvación. Los años pasaron, una nueva generación creció en el desierto. Aquellos que habían salido de Egipto murieron por su incredulidad, pero sus hijos heredaron la tierra prometida. Josué los condujo al otro lado del Jordán, y las murallas de Jericó cayeron sin espada, solo con el sonido de trompetas y fe. El mensaje era claro: la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la presencia de Dios. Sin embargo, la historia se repite. Cuando prosperan, se olvidan de su Creador. Cuando caen en opresión, claman por ayuda. Jueces se levantan, reyes gobiernan, profetas lloran. Y entre las sombras del Antiguo Testamento, el plan secreto sigue latiendo. Cada historia apunta hacia una figura invisible. Cada sacrificio habla de un cordero que aún no ha sido revelado. Isaías, siglos más tarde, profetizaría: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». El Dios lejano se haría hombre, el invisible caminaría entre nosotros. El plan del cielo seguía firme. Nada podía detenerlo, ni la rebelión de Israel, ni los imperios que se alzaban, ni la oscuridad espiritual del mundo. En silencio, como una semilla bajo la tierra, la promesa germinaba. Dios preparaba la escena perfecta para la llegada del Mesías. Porque la historia de la Biblia no es la historia del hombre buscando a Dios, es la historia de Dios buscando al hombre. Desde el Edén hasta el desierto, desde la roca hasta el monte, Él siempre ha estado tendiendo puentes hacia su creación. El pueblo esperaba a un libertador político, pero el cielo preparaba a un Salvador eterno. El trono de David estaba vacío, pero la promesa seguía viva. Y en el horizonte profético, una luz comenzaba a brillar en medio de las tinieblas. Era el anuncio de que el tiempo se acercaba. El plan secreto que había estado escondido desde la fundación del mundo estaba a punto de revelarse. No en un palacio ni en una montaña de fuego, sino en un pesebre humilde, donde Dios se haría carne. El cielo había guardado silencio durante siglos. Los profetas habían hablado y luego callado. Israel, cansado de esperar, caminaba bajo la sombra del Imperio Romano. Los hombres se preguntaban si Dios los había olvidado, pero lo que parecía silencio era preparación. En lo oculto el reloj divino se movía hacia su hora perfecta.
El linaje prometido desde Abraham seguía intacto. Y una profecía antigua, escrita por Isaías 700 años antes, comenzaba a cumplirse. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En un rincón olvidado de Galilea, en una aldea sin poder ni fama, vivía una joven llamada María, pura, temerosa de Dios, descendiente de David sin saberlo, elegida desde antes del tiempo. Una noche, mientras oraba, el cielo se abrió. El ángel Gabriel descendió con palabras que estremecieron la historia. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. María no comprendía del todo, pero creyó. Y en ese instante, el Espíritu Santo descendió sobre ella, y el Verbo eterno, aquel que habló en el Génesis, se hizo carne. El plan secreto de Dios, oculto por milenios, entraba al tiempo. El Creador se vestía de humanidad. José, su prometido, dudó al principio, pero un sueño cambió su corazón. Un ángel le dijo: no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios no eligió un palacio ni una familia poderosa, sino un carpintero y una virgen, para demostrar que su gloria se manifiesta en lo humilde. Y así, en la noche más silenciosa de la historia, mientras Roma dormía y los reyes soñaban con poder, el Rey verdadero nacía en un establo. El cielo no pudo contener su júbilo. Los ángeles descendieron a los campos de Belén y proclamaron: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pastores temblorosos vieron la luz del cielo, y corrieron al pesebre. Allí, entre el olor del heno y el llanto de un recién nacido, se encontraba la esperanza del mundo, Dios hecho niño, el Eterno envuelto en pañales, el Todopoderoso dormido en los brazos de una mujer. El plan secreto de Dios se hacía visible. Desde ese instante, la historia cambió su curso. La línea invisible entre el cielo y la tierra se unía en una persona, Jesús, el Cristo. Mientras tanto, en Oriente, sabios observaban una estrella nueva en el firmamento. Habían estudiado las profecías antiguas y entendieron que un rey había nacido. Guiados por la luz celestial, emprendieron un viaje largo y peligroso, atravesando desiertos y reinos. Esa estrella, colocada por la mano misma del Creador, los condujo hasta Belén. Cuando llegaron, se postraron ante el niño y abrieron sus tesoros: oro, incienso y mirra. El oro para el rey, el incienso para el Dios, la mirra para el cordero que moriría. Cada obsequio era una profecía silenciosa sobre el destino del Mesías. Herodes temió, los sabios se maravillaron, los ángeles cantaron, el cielo y la tierra se unieron en una sola escena, la encarnación del amor eterno. Jesús creció, no entre lujos, sino entre maderas y clavos, aprendiendo el oficio de José. Sus manos pequeñas, que un día sostendrían los cielos, sostenían martillos. Sus ojos,
que verían la eternidad, miraban con ternura a los hombres. A los 12 años, asombró a los doctores de la ley en el templo, revelando que su sabiduría no era humana. María lo buscaba con angustia, pero él respondió: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde entonces, el plan se aceleraba. Los cielos sabían que el tiempo de la redención se acercaba. El mismo Dios que caminó con Adán en el huerto ahora caminaba otra vez entre los hombres. Pero ellos aún no lo reconocían. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció. Pero los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El plan secreto de Dios ya no era un misterio escondido, sino una realidad viviente. El reino de los cielos había descendido a la tierra, y su rey ya estaba entre nosotros. 30 años habían pasado desde aquella noche en Belén. El niño que dormía en un pesebre ahora caminaba entre los hombres como un carpintero de Nazaret. Pero en su mirada ardía un fuego que el mundo no podía comprender. El plan secreto del cielo estaba a punto de manifestarse públicamente. Todo comenzó junto al río Jordán. Un profeta llamado Juan predicaba en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su voz era como un trueno en la tierra seca. Los religiosos lo despreciaban, pero el pueblo lo seguía. Y un día, entre la multitud, Jesús apareció. Juan lo vio y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El cielo, que había estado en silencio por siglos, volvió a hablar. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde ese instante, el reino de Dios comenzó a caminar sobre la tierra. Jesús no predicaba una religión, sino una realidad espiritual. No vino a establecer un trono político, sino un reinado eterno sobre los corazones. Sus palabras eran fuego, sus gestos eran poder, y su mirada penetraba hasta lo más profundo del alma. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos eran limpiados, y los muertos volvían a vivir. Cada milagro era un eco del Edén perdido, una muestra del mundo que Dios siempre quiso restaurar. Pero el reino que él anunciaba era distinto a todo lo que los hombres esperaban. Decía: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que quiera ser el primero, sea el siervo de todos. Amad a vuestros enemigos». Cada palabra derribaba los cimientos del orgullo humano. Los poderosos se escandalizaban. Los humildes lloraban y creían. Jesús hablaba con autoridad, pero sin ejército. Sanaba sin medicinas. Gobernaba sin corona. Y donde él pasaba, el infierno temblaba. Los demonios gritaban: «Sabemos quién eres, el Santo de Dios». Ellos reconocían lo que los hombres no veían. Los fariseos lo acusaban de blasfemia. Decían: «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?».
Pero Jesús respondía con obras que solo el Creador podía hacer. Él no buscaba aprobación, buscaba redención. El plan secreto del Padre se desplegaba ante los ojos del mundo. Cada palabra, cada sanidad, cada parábola revelaba piezas del reino que no era de este mundo. Jesús enseñó que ese reino está dentro del corazón de los que creen, que la verdadera victoria no era vencer ejércitos, sino vencer al pecado. Un día, en lo alto de un monte, mostró su gloria a 3 de sus discípulos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se hicieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron junto a él, hablando de lo que estaba por venir, su muerte. Era la confirmación celestial de que todo lo anterior, la ley y los profetas, apuntaban a él. Pero mientras más poder mostraba, más oposición enfrentaba. El reino de Dios avanzaba, pero las tinieblas se resistían. Los líderes religiosos no soportaban verlo sanar en sábado, ni escucharle decir, «Yo soy el Hijo de Dios». Él no vino a fundar templos, sino a convertir a los hombres en templos vivos. Por eso dijo, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Ellos pensaron que hablaba del edificio, pero hablaba de su cuerpo. Jesús sabía lo que vendría. El plan exigía un sacrificio. Desde el principio, desde el Edén, había sido así. El Cordero debía morir para cubrir la vergüenza del hombre. Y ahora, ese Cordero estaba listo. Una tarde, mirando a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, Jesús lloró. Vio la ciudad dorada y dijo, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste?» Él sabía que el mismo pueblo que gritaba Hosana, pronto gritaría, «Crucifícale». Pero no retrocedió, porque el amor de Dios no se mide por lo que recibe, sino por lo que entrega. El reino que no era de este mundo avanzaba hacia su clímax. El Redentor que caminaba entre los hombres pronto sería entregado en manos de pecadores, y lo que parecía una derrota sería la mayor victoria de la eternidad. El cielo se preparaba. Los ángeles contenían la respiración. El plan secreto de Dios estaba a punto de cumplirse en la forma más inesperada, la cruz. La noche era espesa sobre Jerusalén. El viento traía un silencio extraño, como si toda la creación contuviera el aliento. El Maestro, el Hijo del Dios viviente, se encontraba en el huerto de Getsemaní, orando bajo los olivos antiguos. Sus rodillas tocaban la tierra que pronto bebería su sangre. El Creador hablaba con el Padre, y sus palabras eran lágrimas. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Los discípulos dormían, incapaces de comprender el peso del momento. Pero el cielo sabía, la hora había llegado. El plan secreto, trazado antes de la fundación del mundo, estaba a punto de cumplirse. Entonces llegaron los soldados, guiados por uno de los suyos. Judas, con un beso hipócrita, entregó al amado. Y el Hijo del Hombre fue arrestado, golpeado y llevado como un cordero al matadero. No protestó, no se defendió,
porque el verdadero poder no se demuestra resistiendo, sino obedeciendo. Toda la noche fue juzgado injustamente. Los líderes religiosos lo escupieron, lo insultaron y lo acusaron falsamente. El mismo pueblo que había visto sus milagros ahora gritaba: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato, temeroso de perder su posición, cedió ante la multitud, y así el Rey del Cielo fue condenado como un criminal. El sol aún no había llegado a su punto más alto cuando el Cordero cargó con la cruz. Su espalda, desgarrada por los látigos romanos, goteaba sangre sobre el camino de piedra. Cada paso era un eco de amor eterno, cada herida una firma divina en el pacto de redención. El cielo observaba, los ángeles temblaban, pero nadie intervenía. En el monte llamado Gólgota extendieron sus manos, martillos golpearon el hierro, el sonido metálico atravesó los siglos. Clavos perforaron carne santa, y cuando lo levantaron, el cielo entero se oscureció. Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, se convirtió en el puente que unía lo eterno con lo mortal. Sus labios resecos pronunciaron palabras que el universo nunca olvidaría: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El mismo Dios, herido por su creación, intercedía por sus verdugos. El amor del cielo sangraba sobre la tierra. Desde el suelo, los hombres veían debilidad. Pero desde el trono, el Padre veía victoria, porque sobre ese madero no colgaba un derrotado, sino un conquistador. El pecado del mundo, desde Adán hasta el último hombre, caía sobre él. El justo pagaba por los injustos. El Cordero inmolado abría las puertas de la eternidad. El velo del templo, aquel que separaba al hombre de la presencia divina, se rasgó de arriba hacia abajo. Ya no habría barreras. El acceso al Padre estaba abierto. El plan secreto había sido revelado a través del dolor. Y cuando todo estuvo consumado, Jesús exclamó con voz poderosa: «Consumado es». En ese instante la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, el cielo lloró, y el Hijo de Dios inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Silencio, el universo se detuvo. El Creador había muerto por su creación, el Cordero había sido sacrificado, y el enemigo creyó haber vencido, pero lo que el infierno celebró como triunfo era la semilla de su derrota. El cuerpo del Maestro fue colocado en una tumba prestada. Una piedra selló la entrada. Los soldados vigilaron el sepulcro. Todo parecía terminado. 3 días, 3 noches, el mundo lloró. Los discípulos se escondieron, el miedo reinaba, pero en el silencio de la tumba, la vida se movía otra vez. La oscuridad no podía retener al autor de la luz. Y cuando llegó el amanecer del tercer día, el plan eterno rugió con poder. La piedra fue removida. El sepulcro quedó vacío. Y una voz angelical declaró: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». El Cordero se había levantado. El reino había vencido. La cruz, instrumento de muerte, se convirtió en símbolo de victoria.
El día que el cielo sangró, fue también el día que la eternidad se abrió para el hombre. El silencio del cielo fue roto por una voz majestuosa que descendía como un trueno revestido de amor. El Señor habló desde su trono, diciendo: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». El tiempo del gobierno humano había terminado. Los reinos que un día levantaron su bandera sobre la tierra, ahora yacían deshechos como polvo entre los dedos del Eterno. Babilonia, Egipto, Grecia, Roma y todos los imperios modernos que se alzaron con orgullo fueron confrontados con la realidad inmutable. Solo el reino de Dios permanece para siempre. El profeta Daniel lo había visto siglos antes, cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor. Una piedra no cortada con mano humana golpeaba los pies de hierro y barro de la gran estatua y la destruía por completo. Aquella piedra crecía hasta llenar toda la tierra. Esa piedra era Cristo, el Rey del reino eterno. En aquel día profético, el cielo descendía a establecer el gobierno perfecto. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Entonces se levantaron tronos, y se sentaron sobre ellos aquellos que habían vencido al mundo, a la carne y al dragón. Los mártires, los fieles, los que guardaron la palabra de su paciencia, los que no se rindieron ante el sistema del mundo, ni ante la marca de la bestia. Sus vestiduras resplandecían como el sol, sus coronas brillaban con la gloria del Cordero, y sus labios proclamaban: «Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir la honra, la gloria y el poder». El trono de Dios y del Cordero se alzó sobre toda creación. Desde él fluía un río de agua viva, clara como el cristal, que corría por las calles de la Nueva Jerusalén. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que daba fruto 12 veces al año, y sus hojas eran para sanidad de las naciones. El sol ya no era necesario, porque la gloria de Dios iluminaba la ciudad, y el Cordero era su lumbrera. El dolor, el llanto y la muerte desaparecieron. Todo fue restaurado como en el principio. El propósito eterno de Dios se había cumplido: habitar con los hombres, ser su Dios, y que ellos sean su pueblo. Pero incluso en la perfección del nuevo reino, la justicia divina se alzó como un recordatorio. El amor de Dios no se impone, se ofrece. El reino eterno no fue construido sobre poder humano, sino sobre sacrificio, no sobre dominio, sino sobre obediencia, no sobre miedo, sino sobre redención. Entonces, una multitud incontable de redimidos se postró ante el trono y exclamó: «A ti sea la gloria por los siglos, oh Cordero de Dios». Las melodías del cielo se entrelazaban con la memoria de la tierra. Cada lágrima derramada, cada clamor olvidado, cada oración secreta, todo fue recordado ante Dios. Ningún sacrificio fue en vano, ninguna fe fue ignorada, y mientras el universo entero se rendía ante el Hijo del Hombre, un eco eterno recorría los cielos y las profundidades del cosmos. Su reino no tendrá fin. El reino de Dios no es un lugar, es una persona.
Es Cristo reinando en gloria, restaurando lo que fue roto y devolviendo al Padre la creación redimida. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, se revelaron como uno solo. La historia del dolor había concluido. El amor eterno había vencido, y el universo contemplaba, en silencio reverente, el cumplimiento de las palabras antiguas, y el Señor será Rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será uno, y uno será su nombre. Zacarías 14. Y desde aquel instante comenzó la eternidad del reino inconmovible, el reino del Dios vivo. El universo quedó en un silencio tan profundo que incluso los ángeles callaron. No había sonido, ni viento, ni movimiento, solo la presencia majestuosa del gran trono blanco. De su fulgor brotaba una luz tan pura que ninguna sombra podía existir ante él. El cielo y la tierra huyeron de su rostro, porque nada impuro podía permanecer delante de aquel que es santo, santo, santo. Entonces el Hijo del Hombre se sentó para juzgar. Sus ojos eran como llama de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas, y en sus manos estaban los destinos de toda alma que alguna vez existió. Ante él se abrieron los libros, el libro de las obras, el libro de las palabras, el libro de las intenciones, y finalmente el libro de la vida del Cordero. Nadie podía ocultar nada. Toda verdad fue revelada, toda mentira fue deshecha, y cada corazón fue desnudado ante la mirada eterna del Juez Supremo. El profeta Juan escribió: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Apocalipsis 20:12. El mar entregó a sus muertos, la tierra devolvió a los suyos, el infierno mismo fue obligado a soltar lo que había atrapado. Y cada alma, desde el principio de la humanidad hasta el fin de los tiempos, se presentó ante el trono del Eterno. Reyes y mendigos, sabios y necios, poderosos y olvidados, todos estaban iguales ante la gloria de Dios. Entonces la voz del Cordero resonó: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25:41 fue el momento más solemne y temido del universo. Aquellos que rechazaron la gracia, que despreciaron la cruz, que amaron más las tinieblas que la luz, enfrentaron la eternidad separados de su Creador, no por crueldad divina, sino por libre elección humana, porque el amor de Dios nunca obliga, solo invita, pero quien rechaza la luz, elige vivir en la oscuridad. Y los que fueron hallados escritos en el libro de la vida, los redimidos por la sangre del Cordero, fueron recibidos con un canto celestial: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Mateo 25:34. Los ángeles los rodearon con gozo inefable, y las puertas de la nueva Jerusalén se abrieron de par en par. Entraron no por sus méritos, sino por la gracia del crucificado. El mismo que los salvó, ahora los coronaba.
el mismo que fue juzgado injustamente en la cruz, ahora juzgaba con justicia perfecta. El infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. El enemigo antiguo, el acusador, aquel que desde el principio engañó a las naciones, fue arrojado para siempre a las tinieblas eternas, donde nunca más podrá levantar su voz contra los hijos de Dios. El universo entero contempló el cumplimiento final de la promesa. La serpiente herirá tu calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza. Génesis 3:15. Y así fue. El mal tuvo su fin, el pecado fue erradicado, y el tiempo como lo conocíamos llegó a su cierre. Entonces el Cordero se levantó del trono, y con lágrimas de amor en los ojos, extendió sus manos marcadas por los clavos y dijo: «He aquí, todo ha sido hecho nuevo, y un nuevo cielo y una nueva tierra nacieron ante la mirada de los redimidos, sin sol, porque Dios mismo era su luz, sin templo, porque el Cordero era su morada, sin dolor, porque el amor eterno había vencido. Las voces de los santos resonaron como el rugido de 1000 mares. Justos y verdaderos son tus juicios, Señor Dios Todopoderoso». El cosmos entero respondió en armonía celestial. El juicio había concluido, la justicia eterna se había establecido, y la misericordia del Cordero resplandecía como el sol en todo su esplendor. El gran juicio no fue el fin, sino el comienzo de una eternidad donde el amor reina sin rival, y donde Dios es todo en todos. El tiempo ya no existía. Las eras, los siglos, las memorias del pasado, todo había sido consumado. Solo quedaba la eternidad, radiante como el amanecer sin ocaso. Un nuevo cielo se extendía sobre una nueva tierra, donde cada hoja brillaba con la gloria del Creador, y cada soplo del viento cantaba su nombre. El mal había sido destruido, la muerte vencida, y el reino eterno del Hijo de Dios se levantaba como la culminación del plan secreto iniciado antes de la creación del mundo. Y entonces el hombre vio el rostro de Dios, el mismo Dios que en el Edén caminaba entre los árboles al atardecer, ahora habitaba para siempre con sus hijos redimidos. El velo que separaba lo humano de lo divino se rasgó para siempre. Ya no había distancia, ni miedo, ni pecado, solo amor perfecto. El apóstol Juan lo describió con palabras inmortales: «Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá noche allí, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos». Apocalipsis 22, 4, 5. Los redimidos caminaban por calles de oro transparente, junto a ríos de agua viva que fluían desde el trono del Cordero. A ambos lados, el árbol de la vida daba su fruto cada mes, y sus hojas eran medicina para las naciones. No había dolor, ni llanto, ni muerte. Las primeras cosas habían pasado. El Eterno había cumplido cada promesa pronunciada desde Abraham hasta Juan. El reino de Dios ya no era una esperanza lejana, sino una realidad gloriosa. El cielo y la tierra se habían fundido en un solo hogar. Entonces los ángeles comenzaron a entonar un cántico nuevo que ninguna criatura había escuchado jamás.
Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Apocalipsis 5:12. Era el canto de la victoria eterna. Las huestes celestiales se unieron al coro, y las estrellas respondían como instrumentos de luz. Cada voz, cada nota, cada átomo del universo celebraba al Dios que transformó el dolor en redención, el juicio en gloria y la cruz en trono. El Cordero caminaba entre su pueblo, no como un rey distante, sino como un amigo cercano. Sus manos aún llevaban las cicatrices del amor, y cada alma que había creído, cada corazón que perseveró, cada lágrima que fue derramada en fe, brillaba ahora como una joya viva en su corona. Jesús miró a los suyos y dijo: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo». Apocalipsis 21:3. La historia de la Biblia, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, no fue solo una narración antigua, sino la crónica del amor más grande jamás contado. Un amor que comenzó en el corazón del Padre antes de que existiera el tiempo, y que ahora, en la eternidad, florecía en plenitud. La Biblia, resumida en su esencia, revelaba un único propósito. Dios deseaba habitar con su creación, y nada lo detendría hasta lograrlo. Entonces, un silencio santo llenó la eternidad. El Cordero miró al universo restaurado y habló por última vez: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Apocalipsis 21:6. Su voz resonó como la melodía de todos los tiempos, y el eco de esas palabras se convirtió en la sinfonía de la eternidad. El plan secreto de Dios había llegado a su consumación perfecta. Todo lo que el hombre perdió en el Edén fue restaurado en Cristo. El reino que fue prometido ahora era visible, y la humanidad redimida vivía en la plenitud de la gloria divina. Ya no había religión, ni templos, ni doctrinas humanas, solo comunión eterna con el Creador. El universo se llenó de luz. Los redimidos contemplaban el rostro del Padre, y en ese instante comprendían que todo el dolor, todo el sacrificio, toda la espera había valido la pena, porque aquel que ve a Dios lo posee todo. Y así, mientras la eternidad se desplegaba sin fin, las últimas palabras resonaron en todos los corazones como una declaración eterna de esperanza. Y el Espíritu y la esposa dicen: «Ven», y el que oye diga: «Ven», y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. El cielo se cerró sobre una nota de perfección. El amor había triunfado. Y la historia de la Biblia, el plan secreto de Dios desde el principio, terminó exactamente como comenzó, con Dios y el hombre, caminando juntos por toda la eternidad. Si esta historia encendió algo en tu corazón, si sentiste que el plan de Dios no ha terminado contigo, entonces este mensaje era para ti. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una carta viva del Creador dirigida a tu alma,
un llamado a regresar al propósito que Él soñó desde antes del tiempo. Hoy Dios sigue escribiendo su historia y te está invitando a ser parte de ella. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Él te llama por tu nombre y te dice: hijo, hija, vuelve a casa, aún hay lugar en mi reino. Si este mensaje tocó tu espíritu, no te vayas sin compartirlo, porque alguien más necesita recordar que Dios todavía tiene un plan. Suscríbete y juntos sigamos explorando los misterios eternos de la palabra viva de Dios, hasta que el cielo y la tierra sean uno otra vez, porque el plan secreto de Dios aún continúa.